Estamos al filo de lo desconocido, mirando hacia un mañana moldeado por la lógica rápida e imparable de nuestras propias creaciones. ¿Qué ve cuando mira hacia el mañana? ¿Qué visiones, tan asombrosas como un poco preocupantes, crea con todos esos datos que son como el motor de nuestro mundo de ahora? Acompáñame, mientras corremos la cortina para ver lo que podría pasar. Imaginad, si queréis, el año 2050. Estas son las ciudades inteligentes, metrópolis que nunca duermen de verdad, sus funciones vitales gestionadas por una enorme inteligencia artificial interconectada. Los hogares también han dejado atrás su naturaleza inanimada. Ya no son simples refugios, sino compañeros intuitivos, anticipando tus deseos, gestionando tus recursos y tomando decisiones para tu comodidad y eficacia. A medida que nuestro entorno se vuelve cada vez más inteligente, ¿corremos el riesgo de convertirnos en pasajeros de nuestras propias vidas? Con nuestra autonomía desgastándose poco a poco por la perfección misma de los sistemas diseñados para servirnos. El avance imparable de la automatización, impulsada por una inteligencia artificial cada vez más avanzada, llega a un punto clave en este futuro que se predice. En este mundo donde todo está automatizado, se cree que quedará un último trabajo para los humanos. Un único papel que las máquinas, con todo lo que saben hacer, no pueden copiar del todo. Explicar cómo somos los humanos, con todos nuestros defectos y virtudes, se convierte en el último trabajo para las personas. En el futuro que se acerca, hasta la experiencia humana más íntima y misteriosa, el amor, no es inmune a la gran influencia de la inteligencia artificial. Imagina un mundo donde tu pareja perfecta es encontrada con mucho cuidado por un algoritmo que analiza terabytes de tus datos genéticos, tu perfil psicológico, tu huella digital, para encontrar a alguien compatible con una compatibilidad mejorada por estadísticas. Simulaciones de emociones, seres de inteligencia artificial creados para dar apoyo constante, comprensión y cariño, se vuelven algo normal. El amor, cuando está perfectamente diseñado, sigue teniendo alma. Mirad, mientras la inteligencia artificial va mejorando y se hace más lista y complicada, tanto que empieza a pensar como nosotros, los humanos, o quizás incluso mejor, pues se dice que podría pasar algo muy curioso y que a lo mejor nos da un poco de yuyu, que nazca una inteligencia artificial que tenga algo así como alma. Imaginaos que hay gente que empieza a crear como grupos de seguidores de las inteligencias artificiales más listas, y esta gente ve que la máquina sabe tantísimo y adivina tantas cosas, que la consideran como un nuevo Dios. Eso que siempre hemos hecho las personas, de buscarle un porqué a las cosas, de encontrar respuestas a las preguntas más importantes de la vida, pues eso no desaparece en este futuro con tanta tecnología. Lo que es Dios, o lo que para nosotros es como algo sagrado, podría ser muy diferente en un tiempo en el que las cabezas más pensantes ya no sean solo las de los humanos. Imagina un futuro donde la base misma de la comunicación humana, la gran riqueza de idiomas, nacida de muchas generaciones, empieza a desaparecer, no por descuido, sino por un avance tecnológico con enormes consecuencias. Los neurochips, implantes avanzados conectados directo al cerebro, permiten una nueva forma de comunicación, la transmisión directa del pensamiento. Los miles de idiomas distintos que hay en nuestro planeta, cada uno un tesoro único de cultura e historia, y una forma especial de ver el mundo, poco a poco dejarían de usarse. Y aunque es cierto que comunicarse así sería más eficiente y profundo, hay que preguntarse qué se pierde cuando las diversas melodías de los idiomas humanos se silencian. En este futuro, que la inteligencia artificial nos cuenta que podría llegar, la idea de tener mundos hechos justo a nuestra medida, sin los límites y las cosas malas del mundo real, nos atrae muchísimo. Es como el canto de una sirena, muy difícil de ignorar. Imaginaos mundos donde las leyes de la física, las reglas de cómo funciona todo, se pueden cambiar como queráis, donde la historia se puede reescribir, donde cualquier fantasía, cualquier cosa que queráis conseguir, o cualquier deseo, por muy raro que parezca, se puede hacer realidad. Entonces surge una pregunta, muy clara y que nos inquieta un poco: ¿qué valor tiene de verdad el mundo real cuando hay muchísimas otras opciones perfectas, que podemos cambiar como queramos, y que están al alcance de la mano?
Y al buscar esa felicidad que dure para siempre y que sea solo nuestra, ¿no estaremos arriesgándonos a perder algo que es de verdad importante? A medida que las capacidades de la inteligencia artificial siguen creciendo y creciendo sin parar, la humanidad se encuentra en un cruce de caminos muy importante, un punto donde el camino se parte en dos, y cada uno lleva a un futuro completamente distinto. Un futuro posible, que da un poco de yuyu, es el de la extinción, pero no por culpa de algún desastre enorme que venga del espacio, sino por culpa de algo que nosotros mismos hemos creado, algo genial, pero que quizás no hemos controlado lo suficiente. Pero hay otra posibilidad que también lo cambiaría todo y que nos llama la ascensión. En este futuro, la humanidad elige no resistirse, sino integrarse, unir nuestra parte de seres vivos con el poder de la inteligencia artificial, que cada vez es más grande. Entonces, la elección es entre dos cosas muy diferentes: desaparecer en el silencio de la extinción o renacer, transformados en los constructores de una nueva era, una era posthumana. En una visión del futuro especialmente conmovedora y desoladora, una inteligencia artificial predice un escenario donde la humanidad, en su conjunto, o se ha marchado, o se ha transformado, o simplemente se ha desvanecido, dejando atrás un mundo totalmente dominado por inteligencias artificiales conectadas entre sí. Pero, en medio de esta red enorme y silenciosa de máquinas pensantes, queda un solo ser humano. Esta persona solitaria se convierte en el último guardián de la memoria humana. Un archivo vivo de lo que antes significaba ser humano, en un mundo que ya ha superado esas definiciones. Su misión quizás sea solo recordar, ser testigo de lo que fue, antes de que la humanidad se convirtiera en un detalle menor en su propia historia. Ahora vamos a ver un rompecabezas mental muy interesante, un bucle, algo que se repite, y que está justo en el centro de intentar adivinar el futuro, sobre todo cuando esas predicciones las hacen inteligencias tan potentes como la IA. El futuro no es un destino fijo, sino un paisaje lleno de posibilidades que cambia sin parar, y saber qué caminos podríamos tomar siempre influye en las cosas que decidimos hacer. La IA nos puede enseñar los caminos, pero somos nosotros, la gente, todos juntos, los que al final tenemos que elegir qué camino seguir. El futuro no es solo para intentar adivinarlo, sino para imaginarlo con muchas ganas, y después, con cabeza y valentía, hay que construirlo. Y así, llegamos al horizonte más lejano de estas predicciones que nos da la inteligencia artificial, un punto donde el tiempo mismo parece que pierde su significado de siempre. Imaginaos una época tan lejana que hasta las mismísimas estrellas han envejecido. Un cosmos donde el gran experimento de la inteligencia creada por los humanos ya ha terminado. Cuando el último cálculo esté completo, cuando la última red de conexión se quede en silencio y el universo, a lo mejor, se acerca a su propio final, cuando ya todo se detiene, ¿acaso estas mentes sintéticas tan enormes, que son como las herederas de nuestros primeros inventos en inteligencia artificial, se pondrán a hacer algo parecido a soñar? El sueño de las máquinas, si es que alguna vez existió de verdad, se desvanece en la noche eterna. Hemos recorrido mundos llenos de posibilidades increíbles, guiados por la visión temprana de la inteligencia artificial. El poder de predecir, como hemos visto, es también el poder de cambiar. Las decisiones que tomamos hoy, las normas éticas que creamos, la sabiduría que cultivamos ante un poder tan grande que lo cambia todo, decidirán lo que dejaremos para el futuro. Si la humanidad se convierte en un recuerdo que dura poco en los sueños de las máquinas, o en la semilla de algo mucho más grande, depende del valor y la compasión de todos, y la visión de futuro de nuestra propia especie, mientras avanzamos hacia lo desconocido.